Después de 6 meses viviendo en Islandia, seguimos viajando por el mundo. Primer destino, Egipto. Tras 2 semanas de buceo que ya tenéis en el canal, pasamos al Nilo. Esto es Luxor. Hemos vuelto a las andadas. Ya estamos en Luxor y estoy muy feliz, o sea, más feliz imposible porque esto es lo que he echado de menos de viajar. Lo siento. No hay puerta. No hay decoración, no hay ventana. Ahí está la puerta y esta es la única puerta que hay en todo el cuarto porque el baño no tiene puerta. Lo que más me gusta de todo es la ducha. La ducha está encima de todo, me encanta. ¡Y! ¡Estamos viajando otra vez! Primer día en Luxor. Primer día que vamos a ver templos y cosas así egipcias. Hemos venido al templo de Luxor y... Ahora sí que sí, ya empezamos a recorrer Luxor como Dios manda, así que os voy a contar un par de cosas sobre esta ciudad. La ciudad de Luxor está construida sobre las ruinas de la antigua ciudad Tebas, que fue capital de Egipto durante el Reino Nuevo. Esto significa que era una ciudad bastante importante y por eso va a estar llena de templos. Vais a ver, ahora estamos en templos, por la tarde iremos a templos, mañana más templos, un montón de templos y de ruinas. Y ahora nos encontramos en el templo de Luxor, que es este que tengo aquí detrás de mí. En la entrada veis este obelisco, antiguamente había 2, pero el otro fue donado a Francia y ahora está en París, en la Plaza de la Concordia. El obelisco representa un rayo de sol petrificado a la entrada del templo para que te dé la bienvenida cuando pasas. Y al otro lado tenemos la avenida de las Esfinges. En su día medía 3 kilómetros de largo y 70 metros de ancho y tenía unas 1400 esfinges, que son mitad hombre, mitad león. Y en las excavaciones encontraron o recuperaron 650 que ahora están aquí. Pero actualmente un dato curioso también es que esta avenida está interrumpida por la actual carretera. Bueno, al fin y al cabo las ciudades se desarrollan y hay que continuar, ¿no? Pero muy interesante, vamos a ver las esfinges. La avenida de las Esfinges servía para unir los 2 templos más importantes de Tebas. Uno de esos templos es el templo de Luxor, en el que acabamos de estar, y a 3 kilómetros en esa dirección está el templo de Karnak, que a ese vamos a ir esta tarde, ya veréis. Y la avenida de las Esfinges no era un paseo común donde la gente pudiese caminar sin problema, sino que era un lugar para hacer procesiones. Y aquí vemos uno de los típicos tronos de estas procesiones. Y aquí se ven fotos de las excavaciones cuando encontraron las esfinges y esto es hace nada, o sea, tenemos la avenida como la tenemos ahora desde hace unos 70 años. Y lo bueno de este templo y el de Karnak es que están ambos al este del río. Luego está el oeste del río, que es donde está el Valle de los Reyes y hay un montón más de templos. Ahí vamos a ir mañana y será un programa de todo el día. Pero estos que están aquí están en medio de la ciudad, entonces es muy fácil venir andando desde tu hotel si está por aquí cerca. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que caminar 10 minutos y estábamos aquí sin problema. Hemos venido a las 7 de la mañana, ¿vale? A las 7 estábamos ya en la puerta para verlo con menos gente y sí que se nota que al principio lo teníamos para nosotros y ahora han llegado ya los grupos. Aunque, truco del almendruco, si buscáis en Google Maps un lugar turístico, os dice la cantidad de gente que hay a cada hora del día. Y para este templo la mayoría de gente viene por la tarde o tarde-noche
porque es uno de los templos que está abierto también y se puede ver cuando ya está oscuro. Nosotros preferimos verlo sin gente, así que hemos venido antes del desayuno y todo, así que ahora toca ir a llenar la tripita, que hay hambre. Estamos aquí en el desayuno del hotel y hay pan con mermelada, tortilla, queso y estamos en el ático. Y como no, hemos encontrado un bazar, el Zoco, y estamos por aquí viendo todas las tienditas. Mario me quiere matar, yo creo. Mario va rápido para que no me dé tiempo a pararme. Aquí no es tan malo. No, aquí la verdad que... Hay otros países que son mucho más pesados. Sí, la verdad es que esto comparado con Turquía, Marruecos, India o otros países de estos que tienen también como mercados, aquí te preguntan, ¿quieres entrar? No, bueno, gracias, feliz día, yo qué sé, son bastante agradables. Todo este tiempo estamos yendo paralelos a la avenida de las Esfinges, los 3 kilómetros, hasta que lleguemos al templo de Karnak. Hemos parado aquí a las puertas del templo de Karnak para tomar un pequeño aperitivo y yo me he comprado este sombrero. Está muy bueno. ¿Está muy bueno? Fantástico. A ver, hemos pedido, ¿cómo se llama esto? Moussaka. Después del pequeño aperitivo hemos venido al templo de Karnak, que es el segundo complejo o recinto de templos más grande del mundo después de Angkor Wat en Camboya, que por cierto también tengo vídeo en Angkor Wat, así que... Este templo fue construido a lo largo de más de 2000 años y más de 30 faraones contribuyeron a la construcción del templo. Cada uno iba ampliándolo. El templo de Karnak entero ocupa más de 100 hectáreas, pero la parte más famosa o más conocida es el santuario de Amón o Amón-Re, depende de dónde busques la información. Lo que tenemos que tener también en cuenta es que los templos en esta cultura no son lugares donde la gente iba a rezar a los dioses, sino que eran concebidos como la casa de ese dios en la tierra, o también de los faraones, porque los faraones una vez morían se convertían en dioses. Creo que nunca he sido más guiri en mi vida. Me he comprado este sombrero y me siento muy diva. Me siento como mi hermana, que siempre lleva estos sombreros. Y gafas de sol, que yo tampoco suelo llevar, y iba con las gafas, con el sombrero ahí, con el pañuelo así. Todos estos obeliscos están hechos de una sola roca, un solo bloque de roca en granito rosa. Y ese es el obelisco intacto más grande que hay ahora mismo en Egipto, que no ha sido reconstruido y que no está partido ni nada. Y mide unos 30 metros de alto. Y decidimos tomar el bus público de vuelta al hotel. Aquí en el bus local. Y así fuimos, con la puerta abierta de par en par. Hemos venido a comer a un restaurante muy ruidoso, como veis, y hemos pedido una shawarma y yo pensaba que iba a ser como las que conocemos en Occidente, y nos ha llegado esto. Es interesante. Pero rico, ¿no? ¿Sí?
como habréis visto en otros vídeos, me gusta cortarme el pelo en diferentes países, así que fuimos a la peluquería. Corte acabado. En otros países he salido más feliz de la peluquería, pero bueno, tampoco es tremendo. Lo único, aquí ha habido un pequeño desliz. El señor tenía cogido un mechón así de gordo y estaba preparado para cortarlo así directamente. Y yo... Pero bueno, a mí la verdad que el pelo me da igual. Me lo he cortado ya en muchos lugares del mundo y siempre es una experiencia interesante. Y ahora está Mario. Mario se ríe por no llorar. Hemos venido a cenar al Nilo. Hemos tomado antes unos entrantes que ya no están aquí, pero bueno, yo me he pedido falafel y Mario tajín de kofta. Y bueno, vamos a compartir todo porque eso tiene muy buena pinta y mi falafel está bastante pobre, pero también tiene muy buena pinta. Buenos días, señores y señoras. Hoy estamos yendo al lado oeste del río, a la orilla oeste, que es donde está el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, y hay algún que otro templo, hay bastantes. Y bueno, vamos a ir con el ferry público, entonces estamos caminando aquí a la orilla del Nilo hasta que lleguemos a donde está el ferry. De momento nos han parado varias veces porque también hay gente que ofrece como barcos privados para cruzar, pero es un poco más caro. Entonces, vamos a ir con el público. Ya hemos llegado al lado del oeste. Estamos llenos de crema. falafel? Yes, falafel. Pero bueno, estábamos en el ferry local, que cuesta bastante menos que los otros. En uno de los privados nos han empezado en 150. Claro, luego puedes regatear, pero en el ferry público hemos pagado 10 de la moneda de aquí, no sé cuál es en español, libras egipcias creo. Sí, 10 libras egipcias. Y no hemos tenido que regatear ni nada, es como el precio fijo. Y éramos los únicos turistas, estaba todo lleno de locales. No he grabado nada porque estábamos hablando con este señor que ahora nos está llevando todo el rato. El caso, que nos ha convencido para ir en su taxi, porque además es muy barato. Ahora nos está llevando a un sitio de desayuno local. Veremos. Me encanta. Pequeño, pero muy bueno. Ya estamos dentro del Valle de los Reyes, que es lo primero que vamos a hacer hoy. Y hemos comprado entradas. La normal te permite entrar a 3 templos y luego hemos cogido también el ticket para ir a la de Ramsés 5 y 6 o 5 y 6, que costaba un poco extra, pero nos lo ha recomendado el señor que nos está llevando, el taxista. Pero bueno, ¿qué es exactamente el Valle de los Reyes? Preguntaréis. Aquí hay muchos faraones enterrados, porque bueno, muchos están también enterrados en pirámides, por ejemplo en Giza, pero es muy obvio cuando hay una pirámide que alguien está ahí dentro. Y como les enterraban con ofrendas y con cosas valiosas, porque creían que todo esto se lo llevaban cuando iban al cielo, pues la gente intentaba robar en las pirámides. Entonces dijeron, bueno, pues aquí en medio de la nada, porque literal estamos en el medio de la nada, nos vamos a enterrar nosotros. Y las tumbas son subterráneas. Entras y hay escaleras para abajo y luego como un corredor súper largo y pues hay un montón de habitaciones, ahora veréis. Y vamos a empezar con la tumba de Ramsés III. Es broma, no vamos a empezar en la de Ramsés III porque nuestra lógica era, no hay nadie en la puerta, seguro que está vacía porque hay un montón de grupos, la verdad. Entonces decíamos, vamos a entrar primero a esa. Y cuando hemos ido nos han dicho que está cerrada, por eso no había nadie. Así que iremos a otra. Bueno, pues vamos a empezar entonces con Ramsés V y VI, que hemos necesitado comprar un ticket extra. Vamos a ver qué hay dentro. Nos han tiqueteado ya. La diferencia entre hoy
y ayer, que ya veo, aquí hay muchísimo color y llevamos, o sea, está ahí la entrada. Llevamos 2 minutos aquí dentro, pero está lleno de colores. A lo mejor porque como aquí no le da el sol se conserva mejor, no sé. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Y muchísimos jeroglíficos, o sea, toda esta pared son jeroglíficos. Ramsés V está ahí abajo y la tumba de Ramsés VI, el sarcófago, es esto aquí encima, o sea, él estaba aquí. Pero bueno, ahora ya veis el estado en el que está, entonces lo tienen así. Pero las paredes son una locura. Al final un montón de las tumbas están cerradas, entonces estamos yendo a cualquiera, no a las recomendaciones del taxista, porque es que 2 de las 3 que nos había dicho están cerradas y la tercera no la hemos encontrado. Así que aquí estamos. Y bueno, hemos ido a una de las recomendaciones que nos ha dado, la que costaba extra, y súper guay, muchísimos colores, y puedo entender por qué costaba extra, porque esta, por ejemplo, la que estamos ahora, no tiene las paredes tan bien restauradas o recuperadas. Pero bueno, hemos venido ahora a la tumba de Siptah y está el sarcófago entero, alucinante. Una trampa. Nos reímos ya porque es ridículo, es ridículo. Las 3 recomendaciones que nos ha dado están cerradas. Nos queda Ramsés II y está cerrada. Y hemos dicho, bueno, vamos a la de los hijos de Ramsés II. Literal que más de la mitad de las tumbas están cerradas y las que están abiertas hay que pagar extra. Entonces hemos ido a una de las que hemos pagado extra y luego de las 3 que hemos pagado juntas, que es como la entrada normal, hemos ido a una y llevamos un rato buscando 2 en las que podamos entrar y literal que están todas cerradas. Yo no entiendo nada. Ya llegados a este punto nos da igual a cuáles entrar. Otra que está cerrada. Hemos encontrado una que no está cerrada. Os lo prometo que literal hemos tenido que buscar para encontrar una que esté abierta y obviamente como todas están cerradas, está esto lleno de gente. Pensaba que lo que había era cola para entrar, pero no, es que por dentro está lleno de gente colapsado, entonces como que la cola es todo el recorrido y va lentita, lentita, así que venid pronto, porque cuando hemos llegado estábamos solos en las tumbas. La cola que hay ahora es aún peor. Madre mía. Para ir desde el centro de visitantes a donde están las tumbas en sí, se va en estos como carritos de golf enormes. Bueno, queridos, ya estoy en mi outfit de guiri al completo con las gafas y el sombrero. No os imagináis el calor que hace y el sol, y estamos en noviembre a finales. Yo no me quiero imaginar cómo es esto en agosto. No quiero. Estamos aquí en el templo de Hatshepsut y tanto el templo como la persona son bastante interesantes. El templo, bueno, ya lo veis, es alucinante. Y la persona, ¿por qué es esta persona importante? Bueno, todos estos templos son para faraones, ¿no? Pero ella era una chica, era la hija del faraón Tutmosis I, pero como era mujer no heredaba el trono directamente, entonces se casó con Tutmosis II. Pero cuando Tutmosis II se murió, ella tomó el puesto de faraón
y de hecho en los dibujos y esculturas se la ponía con rasgos masculinos y con barba, pero era una mujer. Es decir, que fue una de las primeras faraonas del antiguo egipcio. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la persona que está enterrada aquí, vamos a ver el templo. Ahora hemos venido a una ciudad que se llama Deir el Medina, bueno, ciudad, poblado, que es donde vivían las personas que trabajaban en las tumbas. Esas son las casas de la ciudad, bueno, ya no tienen techo, ¿no? Pero por ahí vivían. Y ya estamos de vuelta en el ferry local, no hay ni un solo turista, como podéis ver. Los barquitos en los que los turistas normalmente van son estos. Pero cuesta 5 veces lo que cuesta este, así que... O sea, es un paseo de 2 minutos para cruzar el río. De repente ha llegado otro barco y estamos pasando de uno a otro por la ventana, básicamente. Vale. Hola queridos, es la hora de comer y ayer por la noche intentamos venir al restaurante en el que estamos ahora, pero estaba lleno y hemos venido ahora para comer y la verdad que todo tiene muy buena pinta. De entrantes hemos pedido una sopa de alubias, boniato, viene con pan y luego veremos el resto. El restaurante está recomendado en todas partes en internet, buscas mejores restaurantes de Egipto y te sale este y otro. El otro fuimos y era un poquito careto, así que no comimos ahí. Este se llama Sofra y los precios la verdad que están bastante bien. Es un pelín más caro que si comes en un sitio súper local, pero nada del otro mundo. ¿Rico? De locos. De locos. ¿Para qué no vamos a engañar? Los entrantes han tenido mejor pinta, pero veamos. Y aquí está el postre de Mario. Y Mario... no. Estoy esperando. Mario esperando para comérselo para que yo haga el vídeo. Ay, ay, ay. Danos el veredicto, Mario. ¿Te sientes observado? Ñam, 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 ñam. Buenos días queridos, ya toca dejar Luxor, vamos a ir a Asuán y para ello estamos aquí en la estación de tren. Y tomamos el tren hacia Asuán, pero eso es otro vídeo. Suscribíos si no os lo queréis perder y nos vemos la semana que viene.